Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre, 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 libre Palestina, libre, libre. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, aquí estamos. Muy bien. ¿Qué opinas de la jornada de hoy? Que ya llevamos años movilizándonos contra las guerras y contra la guerra en concreto en Palestina, el genocidio de Israel, que nadie lo frena. Nadie lo frena y ahora se ha extendido al Líbano además y en Cisjordania también están haciendo. Entonces la situación es tal que no nos podemos olvidar. Tenemos también muy reciente lo que han hecho con los integrantes de la flotilla de todo el mundo que han ido allí, los han maltratado, los han encarcelado, los han tratado como si fueran delincuentes. Y creo que no nos tenemos que olvidar, aunque haga calor y ya tengamos ganas de ir a la playa, como cada mes nos reunimos para dejar vivo ese recuerdo que está ahí todos los días y que para ellos también es muy importante saber que lo sostenemos aunque sea de lejos y no dejar de acusar al gobierno de Israel, que es cada vez más y más y más. Se atreven con todo. Ya lo último es que quieren poner pena de muerte y solo para los palestinos. Entonces es tan escandaloso que denunciamos este genocidio y seguiremos haciéndolo. Muy bien, muchas gracias. Nicole, ¿cómo ves la jornada de hoy? Como siempre manifestándonos y queremos parar la guerra, pero Israel no para y Europa cómplice y hipócrita. Qué asco, ¿no? De Europa, ¿eh? A pesar de la hipocresía de Europa, de los estados europeos, Europa del Este y todos los demás, nosotros debemos seguir adelante con nuestra lucha y con nuestra tenacidad para defender al pueblo palestino. Hoy es un día para la infancia del mundo. Nuestros niños pintarán y dibujarán hoy para pedir paz, para pedir libertad, fin del genocidio, tanto en Gaza, en Palestina, como en Israel. Nuestros niños, juntos con sus padres y madres, salen hoy a hacer acto de presencia y a dar voz y voto, con vuestro permiso. Voy a leer las cifras porque no me quiero equivocar. A dar voz y voto y a pedir derechos, tanto por nuestros niños, por nuestra infancia, como los de Gaza, de Palestina y de Líbano. En Gaza, más de 19.000 niños han quedado huérfanos. Más de 22.000 mujeres han perdido a sus maridos. Más de 64.000 niños han perdido a sus padres o a sus madres. Más de 22.000 niños masacrados, es decir, de los que se tienen constancia bajo registro hospitalarios, porque su muerte ha llegado al hospital por metralla, por disparos, por cohetes. Nuestros niños hoy, juntos con sus padres, todos nosotros, todo el movimiento activista pro-palestino, pacíficamente, nos vamos a concentrar, vamos a cantar. Tenemos un grupo que va a actuar esta tarde. ¿Se llama? El coro de Orba. El coro de Orba nos va a donar voz y voto, cantarán en memoria de estos 22.000 niños masacrados, estos miles de niños amputados por la infancia. Necesitamos luchar, necesitamos gritar. El pueblo europeo debe unirse, basta ya, debe unirse, debe pedir el cese inmediato de toda relación, tanto comercial, de armamento o política, con el gobierno de Israel. Israel fuera de nuestras fronteras europeas. Muchas gracias. Bueno. Doctor, otra vez estamos aquí. Hola amigo, muchas gracias. Hoy qué bonito hoy que es la infancia contra las guerras. Ha estado muy bonito el acto, ¿no? ¿Cómo lo has visto? No, de verdad, un acto espectacular. Los niños maravillosos. Y yo siempre que veo niños me acuerdo de los niños de Gaza. Y los niños de Gaza es lo que necesitan, estar así. Contentos, felices, cantando por la paz, cantando por la alegría, que estudien, que se preparen.
no como los pobres las han dejado sin escuela, sin estudios, sin comida. Entonces cuando ves los niños así, te das alegría de lo bien que viven los niños aquí, pero al mismo tiempo te quedas con cierta amargura del mal que viven los otros niños. Este mundo es así, ¿qué vamos a hacer? Mundo capitalista, no hay más. Y ahora Israel, que nadie le frena, ahora entra en el Líbano, está entrando más, y Europa callada como perros, ¿no? Pero la gente como tú y yo y la gente que está aquí reunida, esto lo hemos dicho el primer día. Si esto no fue tratado de paz, esto fue un tratado de parar la guerra por días y lavar la cara de Trump y lavar la cara de Netanyahu, aunque no se lavan nunca. Esto fue así, esto no fue ni acuerdo de paz, ni parar la guerra, ni nada. Es el descanso del guerrero, para parar hoy y atacar mañana. Tú has visto desde el supuesto tratado de paz en Gaza, se han muerto casi 2.000 personas. Si ahí la guerra no acaba, si ayer han atacado una boda, antes ayer atacaron a la gente que están enterrando sus familiares. Esto no va a acabar. Esto acaba con una mano dura, con gente de paz que diga que ponga el límite a esto, con vuestras manifestaciones, pero no manifestaciones así, sino plan manifestaciones, plan bloqueo de puertos, plan de bloqueo de aeropuertos, cosas grandes. Las muestras son bien, como un inicio, como una cosa de preparar la gente, educar la gente, preparar la gente, pero con eso solo no cambiamos nada. El boicot también a empresas israelíes, ¿no? Y sionistas, boicot económico. Hombre, eso por supuesto. Pero ahí la economía les da igual, porque tienen un padre tan rico, todo lo que boicoteamos al pobre. Pero el grande está en su sitio. A ver quién puede boicotear a la Coca-Cola o a los aviones Boeing americanos. Sí, boicoteamos un par de productos que el día siguiente los sustituyen. Como aquí os dicen, es que la guerra cuesta a América tanto o cuesta a Israel tanto. Pero el día siguiente ellos se conectan con sus mega ricos y esto lo sustituyen. Solo cabe que la sociedad civil se movilice más fuertemente aún, ¿no? Hombre, eso es por muchísimo. Supuesto. Lo hemos visto en la guerra del Irak, hemos visto las manifestaciones, yo siempre hablando de Denia, una manifestación estaba donde estábamos hablando, empezó aquí y al final estaba el ayuntamiento. Pero eso es hablar en Denia. Si hablas de Madrid, de París, de Londres, entonces todo en un día, en aquella época frenó la guerra del Irak. Y esto tiene que haber lo mismo para frenar la guerra contra Gaza y contra Irán y contra el Líbano y nos olvidamos mucho de Cisjordania. Si Israel está ocupando guerra en Gaza, pero lo mismo es la guerra en Cisjordania, los pobres no pueden salir a la calle. Los colonos judíos todos los días los bloquean, les destruyen sus frutales, sus árboles, sus olivos, su media de vida. Es decir, un palestino que vive en Cisjordania, si tú le cierras la fábrica, le cierras donde produce sus productos, le cierras sus escuelas, ¿qué le queda? Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay que seguir en la lucha a tope por Palestina y contra las guerras. Tú eres grande, eres un nuestro interlocutor. Muchas gracias. Gracias, hermano. Amigo, ¿qué mensaje quieres decir ahora que hemos acabado el acto? ¿Te ha gustado el acto? Sí, me ha gustado mucho. Yo siempre quiero apoyar a Palestina y Palestina nos dará las gracias. Y esto lo subiremos por YouTube y a lo mejor los de Palestina lo podrán ver. Y los de Palestina nos agradecerán todo lo que hemos hecho por ellos. Muy bien, y los niños estáis contra las guerras, ¿no? Sí, estamos contra las guerras. Vale, gracias, amigo. De nada. Eres grande, ¿eh? Chao y viva Palestina. Oscar.